Y llevando la influencia de la leyenda negra hasta nuestros días, hay procesos de inflexión que salen y que no salen en la leyenda negra. ¿Cómo se ve desde América, usted que es profesor en América? ¿Ha habido últimamente algún rebrote del argumentario contra España de la leyenda negra? ¿Cómo es lineal o ha tenido altibajos? Yo ahí lo que mantengo es la hipótesis de que en el caso de América Latina, no de América sino de América Latina, el problema de España existe un problema de España. Primero existe un problema de España y eso es una cuestión que habría que dejar muy claro. Que es un problema interno de las sociedades latinoamericanas y no un problema de relaciones con España. En el proceso de construcción nacional latinoamericano, a lo largo del siglo XIX, y yo me atrevería a decir que también a lo largo del siglo XX, existen dos proyectos alternativos de nación. Existen dos proyectos alternativos de nación que van a ser el origen de una parte importante de los conflictos del siglo XIX. Fíjese que lo que estoy diciendo es algo que en parte contradice lo que la historiografía ha dicho sobre el siglo XIX latinoamericano. Yo creo que los grandes conflictos del siglo XIX latinoamericano no son conflictos ideológicos entre liberales y conservadores, sino que son conflictos identitarios sobre el proyecto de nación. Básicamente estos dos proyectos, que voy a denominar liberal y conservador, pero que en esencia no son liberal y conservador porque no tienen que ver con la ideología, sino con lo identitario, pero digamos que a grandes rasgos se pueden definir como liberal y conservador, consisten en que básicamente para el proyecto liberal las naciones americanas tienen su origen en el mundo prehispánico. Un mundo prehispánico que habría sido destruido con la conquista, y ahí sí que se asumen, si uno lee a los liberales del siglo XIX mexicano, retoman todos los tópicos de la leyenda negra, es decir, la matanza de indígenas, la destrucción de las riquezas de la India, la violación de las Indias, etc. Y en ese sentido los 3 siglos virreinales no son americanos, o sea, es simplemente un paréntesis en la historia. Yo eso lo transmito en un modelo narrativo muy común a todas las historias nacionales, que es un ciclo de nacimiento, muerte y resurrección. Entonces, nace en el mundo prehispánico, pongo el caso de México, quizás sea donde más lejos se lleva esto, nace en el mundo prehispánico, muere con la conquista y resucita con la independencia. Por lo tanto, España aparece como el enemigo exterior y ahí se asumen todos los prejuicios de la leyenda negra. Frente a eso estaría el proyecto conservador, y hago el matiz de que estoy hablando de un asunto identitario, no ideológico, y para el proyecto conservador el relato de nación es radicalmente distinto. Es decir, en las naciones americanas, pongo el ejemplo de México, porque ya digo es el más claro, México nace con la conquista, uno de los conservadores más inteligentes es el historiador Lucas Alamán. Lucas Alamán dice esto, y además sus polémicas contra los liberales, más o menos en expresión mexicana, la expresión mexicana es mía, no Lucas Alamán, es: déjense ustedes de chingaderas, nosotros somos hijos de Cortés, nosotros nacemos con la conquista. La metáfora no es la metáfora de un ciclo de nacimiento, muerte y resurrección, la metáfora es la de el hijo que llegado a la edad adulta se emancipa y abandona la casa paterna. Entonces, nace con la conquista, se desarrolla durante los 3 siglos de la época virreinal, que para Alamán son lo mejor de la herencia mexicana, porque es la parte española que hay que cuidar y proteger, y cuando llega a la edad adulta, pues decide abandonar la casa paterna y crear una nación. Eso que aparece ahí sigue subyaciendo de alguna manera en todo el pensamiento político latinoamericano moderno. Es decir, para decirlo de alguna manera, las derechas hispanoamericanas tienden a ser hispanófilas y las izquierdas latinoamericanas tienden a ser hispanófobas. Entonces, las izquierdas latinoamericanas se compran completo el relato de la leyenda negra, de un pueblo degenerado. Altamirano, uno de los políticos liberales mexicanos más conocidos, llega a afirmar que los españoles son el pueblo más degradado de la tierra. Es decir, nadie quiere parecerse a esa raza degradada, y por el contrario los conservadores son profundamente hispanófilos. Pero tiene que ver con el relato, con el propio relato de nación. Por eso digo que en el fondo el problema no es España, el problema es la forma en la cual se construyen las naciones latinoamericanas a partir de esto.
Esto quizás haya culminado en los procesos que se han vivido en América Latina en los últimos años con el triunfo de movimientos indigenistas en los cuales hay una clara y explícita voluntad de fundar la nación. Pero esa clara y explícita voluntad de fundar la nación significa, dicho en palabras muy claras, el rechazo de las patrias y de las naciones fundadas por los criollos a finales del siglo XIX, a principios del siglo XIX, perdón. Entonces, en el fondo, cuando Evo Morales está hablando de refundar la nación, lo que está diciendo es: fundemos la nación verdadera, que es la nación indígena, y excluyamos esa herencia española que no tiene nada que ver con nosotros y que forma parte de Estados. En esta refundación nacional, la imagen de España es necesariamente negativa.